Entonces comenzamos. Están viendo la pantalla, ¿no? Ajá. Ya está. Cuando hablamos, chicos, de tejido epitelial, debemos recordar lo siguiente, ¿ya? Ha sido pregunta de examen con respecto a lo que, a estos puntos, lo que son características. Por ejemplo, debemos recordar que en el tejido epitelial es un tejido formado por una serie de capas, ¿de acuerdo? Unidas entre sí. Esas uniones se denominan desmosomas, ¿de acuerdo? Pregunta de examen. Pueden ser también situados a mitad, se llamarán hemidesmosomas. Estos desmosomas, o en este caso los llamados uniones entre células, tenemos por ejemplo una célula con su núcleo respectivo junto a otra célula con su núcleo respectivo. La unión entre ellas se llamará, como si fuera una especie de gancho, se denominará desmosoma. Si este gancho se encuentra en la base de la célula, recordamos que las células descansan sobre una lámina basal, que es un sustrato que determina la separación con el tejido conectivo, se llamará hemidesmosoma. Esa es la diferencia entre desmosoma y hemidesmosoma. Cuidado en el examen de admisión nos pregunten. Desmosoma sería el que une células y hemidesmosoma sería la unión de células con respecto a una lámina basal. Los epitelios también forman el parénquima de muchos órganos como es el hígado. Cierto tipo de células epiteliales tienen prolongaciones, cilios, ¿de acuerdo? Y si estos cilios son muy largos, se denominarán flagelos. ¿Qué diferencia habrá entre un cilio y un flagelo? Primero, el tamaño. En este caso, el flagelo es de una longitud mayor con respecto al cilio. El cilio es, en este caso, pequeño y son más de 2. En cambio, el flagelo máximo son 2, ¿de acuerdo? Y la función que van a desempeñar es el cilio va a movilizar secreciones o va a movilizar alguna sustancia. Ejemplos a citar tenemos en las trompas de falopio, que va a transportar el lobocito secundario expulsado por el ovario a nivel, en este caso, del infundíbulo y desplazado hacia el fondo uterino. En cambio, en lo que es flagelo, tenemos en un ejemplo los espermatozoides que se van a movilizar a través de este compuesto. Si nos preguntasen en el examen de admisión microscópicamente el cilio, ¿en qué se diferencia del flagelo? Ambos son estructuras compuestas por microtúbulos, ambos. La fórmula que va a determinar siempre va a ser los dupletes, ¿no? Que son 9 por 2, en este caso que van a estar rodeando al cilio y tanto al flagelo. El tejido epitelial, recordad que deriva del ectodermo, del endodermo y del mesodermo. Y debemos recordar que su clasificación va a residir en lo que es de recubrimiento y glandular. Ahora, si yo tengo en este caso mi tipo de tejido, según lo que es por recubrimiento, voy a tener, si es una sola hilera, se denominará monoestratificado. Esperen, chicos, un ratito. Ya. Hay una forma acá de no permitir más entrada de alguien. ¿Alguien sabe? Ahora sí. ¿Sí ve mi pantalla? ¿Sí ve mi pantalla normal? Sí, ¿no? Respondan, chicos.
Ya, listo. Entonces voy a tener lo que es la clasificación con respecto a si es simple plano, si es cúbico no modificado, cúbico con microvellosidades, cilíndrico y según sus modificaciones. Cuando tenemos un epitelio simple plano, vamos a recordar lo que va a predominar la longitud con respecto a su altura, ¿no? Una célula plana. Estas células planas las vamos a encontrar ¿dónde? En los alveolos pulmonares, en el endotelio de vasos sanguíneos, mesotelios y hoja parietal de Bowman. La principal función, si nosotros tenemos una capa recubriendo por células muy delgadas, es lógico que la difusión de gases va a ser fácil, ¿no? Si tengo, por ejemplo, oxígeno, estoy en el alveolo, y este oxígeno quiere difundir a través, como tengo acá, una arteriola, como es un epitelio delgado, va a difundir fácilmente. Pregunta de examen. Si estamos en el alveolo, ¿cómo se denominará el tipo de neumocito que va a estar o que va a formar parte de esta célula plana? Se denominará el neumocito tipo 1, ¿no? Porque el neumocito tipo 2 es una célula más alta, una cúbica, la cual va a hacer su función la síntesis de sustancia surfactante. ¿Cuál función va a ser? Disminuir la tensión superficial en el pulmón. Recordar eso, por favor, chicos. A ver, chicos, ¿no me escuchan? Ahí me ven, chicos, ¿me escuchan? Ya. Entonces, la diferencia radica en el tejido plano, en el epitelio plano. Por ser un epitelio delgado, la difusión de gases va a ser perfecta, ¿no? ¿Por qué? Porque van a difundir fácilmente. Este tipo de neumocito se llama neumocito tipo 1, pregunta de examen. Por otro lado, el neumocito tipo 2 es el que va a estar capacitado para la formación en este caso, su sustancia tensioactiva, que va a disminuir la tensión superficial en el alveolo. Pregunta de examen, ¿quién disminuye la tensión superficial en el alveolo? El neumocito tipo 2. ¿Cuál es su función? Que el alveolo efectivamente no colapse. Ese intercambio de gases, no se olviden, chicos. Ahora, el cúbico no modificado. Cuando hablamos de epitelio cúbico no modificado, nos referimos a una serie de células de forma cúbica que no tienen ni un tipo de cilios, no tipo de microvellosidades, nada, absolutamente nada de modificación en la región apical. Se encuentra en la superficie de ovarios. ¿Qué se va a encontrar? Su función va a ser de cubierta y de protección. En el cúbico con microvellosidades, pregunta de examen, tiroides y túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal, según sus siglas, TCP, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la nefrona, chicos. Lo cual va a permitir la absorción, pregunta de examen, absorción del 100% de glucosa y 65% de agua. Pregunta de examen. Todo tejido que tenga microvellosidad va a tener la capacidad de absorber, chicos. En el cilíndrico no modificado va a predominar este tipo de células la altura con respecto a su base. Esta altura se va a encontrar justamente localizado en el estómago, colon y endocérvix. Recordar que en el estómago existe una transición. Yo tengo, por ejemplo, el esófago y tengo por acá el estómago. El esófago que inicia con un tipo de tejido poliestratificado plano, no queratinizado, y en este caso su transición va a ser a un estómago con tejido de cilíndrico no modificado. En esta región llamada del cardias es muy propensa a que se localice los cánceres, ¿no? Cualquier tipo de cáncer, por ejemplo papiloma, todo eso, ahí va a abundar, o en este caso va a ser nido, para que se desarrolle el cáncer.
Donde existe transición de epitelios es donde puede existir una mutación de células y formarse un cáncer. La función de este tipo de tejido, el cilíndrico no modificado, es la secreción de moco, lógicamente. Además tenemos el cilíndrico con microvellosidades. Recuerden que cuando yo tengo microvellosidad, estoy hablando de qué? De absorción de sustancias. ¿Dónde lo tenemos? Acuérdate, intestino delgado y vesícula biliar. Va a venir en el examen, la vesícula biliar, ¿qué tipo de tejido es? Recuérdalo, cilíndrico con microvellosidades. Y el cilíndrico ciliado, que como te mencioné, las tubas uterinas o trombas uterinas, que va a transportar en este caso el ovocito secundario y el cigote. Si ese tipo de tejido ya no presenta una sola célula, sino ya varias capas, pasa a llamarse poliestratificado. Este epitelio poliestratificado va a tener sus tipos. Puede ser plano, no queratinizado, chicos. Recordar, un poliestratificado plano queratinizado puede ser cúbico, cilíndrico y polimorfo. Lo que venía en el examen, ¿qué ha sido? Ha sido la lengua, ¿qué tipo de tejido es? La vagina, ¿qué tipo de tejido es? Poliestratificado plano no queratinizado. El esófago, chicos, ¿qué tipo de tejido es? Poliestratificado plano no queratinizado. ¿Cuál es la principal característica? La protección. Pregunta de examen, ¿en el esófago qué función tiene? Solamente función de transporte. No va a existir ningún tipo de absorción. Alguna literatura menciona que hay cierta secreción de algunas enzimas que van a producir un daño, en este caso, a lo que estemos consumiendo. Pero no hay más que otra cosa que solamente transporte. Otra cosa, recordar que el esófago es un tubo que inicialmente, cuando está vacío, no presenta una luz definida, ¿no? Se encuentra aplanado. Pregunta de examen. Siguiente. En el epitelio poliestratificado plano queratinizado, el principal ejemplo, ¿cuál es? La epidermis. Es mayor protección y dificulta la pérdida de agua. Pregunta de examen. Por ejemplo, si en el examen nos dice persona que se quema, que sale, en este caso, se destruye la epidermis, ¿cuál es la principal complicación? Como en este caso no puedes perder agua, te vas a deshidratar. En este caso, como no tienes esto y inicialmente con esta capa epidérmica te impide la pérdida de agua, al no tenerla vas a perder agua, por lo tanto deshidratación. Es por eso que una persona quemada debemos evaluar siempre lo que es las quemaduras, la hidratación. A ver, chicos. Ahora sí. En el epitelio poliestratificado cúbico, debemos recordar que se encuentra ¿dónde? En el esófago fetal. Recuerda, si yo tengo claro que en el esófago del adulto tengo un epitelio poliestratificado plano, en el esófago del niño vamos a encontrar un epitelio poliestratificado cúbico. En el poliestratificado cilíndrico debemos recordar esto, la uretra masculina. La porción membranosa y esponjosa son las que van a tener este tipo de epitelio, pregunta de examen. Y su principal función va a ser la de protección. También tenemos el epitelio de transición o polimorfo, que es muy distinto a transición de epitelios. Eso encontramos en el cardias, como te había mencionado, o en el ano, donde existe un cambio brusco de epitelios. Este cambio va a generar que haya, por ejemplo, una mutación de células y genere cáncer, como te mencioné. Pero si tenemos el llamado epitelio de transición o polimorfo, más que todo se va a denominar en el pelvis renal, cálices renales, ureter, vejiga y uretra masculina. ¿Por qué se le llamó epitelio de transición o polimorfo? Porque inicialmente cuando se estudia estas cavidades, estas estructuras vacías, da la apariencia de que tienen varios estratos, ¿no? Y cuando ya se llena, podrás observar que solamente es una capa de células. Es por eso que se llama de transición o polimorfo. Obviamente permite la distensión, que se va a primar en este tipo de epitelios, y la protección. Si nosotros nos dicen, este tipo de epitelio son muy inervados, obviamente que sí. A quien ha tenido un cálculo renal sabrá que esto es muy doloroso. Es por lo tanto que obedece esta teoría, ¿no? En este caso, el epitelio de transición polimorfo es muy inervado. La respuesta es correcta.
Tenemos también los pseudoestratificados, que vamos a dividirlo en tres: no modificado, modificado ciliado y con estereocilios. Tú recordarás, por ejemplo, en el no modificado vamos a tener la vesícula seminal, pregunta de examen, la próstata, pregunta de examen, cuya función va a ser de secreción. Si tenemos modificado ciliado, tenemos las fosas nasales, laringe, tráquea y bronquios, pregunta de examen. Todo lo que es del aparato respiratorio, el tipo de epitelio va a ser pseudoestratificado, modificado, ciliado, pregunta de examen. Con estereocilios tenemos aquí en epidídimo y conducto deferente. Su principal función, absorción y secreción. Pues podrás saber que si el epitelio tiene una sola capa de células, se denominará monoestratificado. Si tiene varias capas, poliestratificado. Y si estas capas suponen varios niveles, pero realmente no lo son, se llamará pseudoestratificado. Va a depender si este tipo de epitelios tienen en este caso modificaciones, llámese cilios, o llámese microvellosidades. Si tiene microvellosidades, se va a prestar el tejido para la absorción. Si tiene cilios, se va a prestar este tejido ¿para qué? Para el movimiento. Aquí podemos observar, no sé si lo ven rápido ustedes, pueden observar cómo existe a nivel de los cilios un movimiento hacia un solo lado, lo que permite que cualquier componente, por ejemplo, si encuentra el lobocito en este lado, lo empuje y avance hacia el oviducto. Por otro lado, tú puedes observar que son varios cilios, son muchos cilios que están presentes en una estructura. A diferencia que un flagelo obviamente va a ser solamente único. Aquí tienes el ejemplo del espermatozoide, su movimiento es ondulante, ¿no? Y es más largo ese tipo de estructura con respecto al cilio. Lo que hemos visto es la parte de recubrimiento, ¿no? De tapizaje, que van a estar presentes una característica o una clasificación del tejido epitelial. Existe otra que es el tejido glandular. Cuando hablamos de glándula, ¿por qué se denomina glándula? Se denomina glándula ¿por qué? Porque está constituido por células principalmente que va a producir secreciones. Estas células forman llamadas glándulas y las glándulas se van a dividir su clasificación en exocrinas, endocrinas y mixtas. Tú recordarás en clase, tenemos nosotros una estructura tubular, que en este caso es donde va a viajar la secreción. Tengo una estructura que va a formar la secreción y tengo una abertura por donde va a salir la secreción. Aquí se va a formar, aquí se va a transportar y aquí justamente va a salir la secreción. Internamente van a existir células que van a estar, si esta estructura, la secreción lo bota o lo expulsa hacia el exterior, se va a llamar exocrina. Pero si esta estructura, esta secreción no lo bota al exterior y solamente lo bota dentro de ella, o otra célula paracelular se llamará paracrina. Pero si esta célula lo vierte su secreción hacia la sangre, se llamará endocrina. Esa es la diferencia. Con respecto a la clasificación dentro de cada una de ellas, es un poco tedioso. Por ejemplo, si nosotros vamos a estudiar las exocrinas, vamos a tener nosotros que tener presente qué queremos nosotros expresar. Si tú quieres ver, por ejemplo, el número de células, fácil. Bueno, si tienes una sola célula, te va a llamar unicelular. Y la única glándula, o en este caso que va a funcionar que es célula y glándula a la vez, te va a llamar la célula caliciforme, que produce moco. Pregunta de examen. Si nos preguntasen por ahí, la única célula que hace función de glándula va a ser la célula caliciforme. Si tú quieres clasificar de acuerdo al número de células, se llamará unicelular y pluricelular. En el examen te preguntasen cuáles son pluricelulares, obvio. Todo lo que no sea caliciforme va a ser pluricelular. Esta pregunta no es de fallarla. Ahora, si nosotros queremos observar la porción secretora, te mencioné una porción que se llama la que va a producir, una región que va a secretar, ¿no? Acá lo podemos observar mejor. Miren, podemos ver que solamente existe un solo túbulo y una región secretora. Lo que está de moradito será la parte transportadora y será la parte que produce, ¿no? Acá igual, mira, la porción secretora y por acá está la parte que en este caso traslada, envía la secreción hacia el exterior. Tiene varias formas.
Si yo tengo, mira, tengo por ejemplo, aquí solamente tienes una sola porción transportadora y una sola porción secretora. Si tú solamente vieras la porción transportadora, tendrá forma de tubo, por eso se llamará tubular o tubular simple, porque tiene solamente uno, ¿no? Pero si tú tienes un solo tubo, si tú ves solamente la porción transportadora, se llamará simple, tubular simple. Pero acá ves que tiene más, mira, parece un arbolito, parece algo, ¿no? ¿Qué cosa es? La porción secretora. Como tiene forma de un trébol, acá es simplista esta clasificación, tubular simple ramificada, así de simple. Acá también tienes una porción tubular, ahí está, tubular simple, pero la porción secretora está como enrollada, tubular simple enrollada. La clasificación era el ROS, libro de histología, que es una clasificación muy fácil, como puedes darte cuenta, que no responde a lo que quizás te toman en el examen, ¿no? Que son un poco más específicos. Por ejemplo, si yo tengo mi porción secretora, tubular, alveolar o túbulo alveolar. Se llama que es tubular si es que esa porción secretora es un tubo, ¿no? Se llamará porción alveolar si es así más redondito. Y se llamará túbulo alveolar si esta porción es de esta forma como si fuera un matraz. Son diferencias vanas, realmente hablando. No hay por qué plantearse en eso. ¿Qué debemos recordar si ha sido motivo de examen? Que la porción tubular, ¿quién la vamos a encontrar? La glándula Lieberkühn, las glándulas endometriales, la porción alveolar, el páncreas, la porción túbulo-alveolar, la glándula parótida, la glándula mamaria. Tú dirás, profesor, estoy viendo acá glándula mamaria, acá estoy viendo glándula mamaria, por acá más abajo también veo todo glándula mamaria. ¿Por qué? Me confundo. Te estoy diciendo, según qué cosa quieras tú tomar como clasificación, estará presente este ejemplo. Por decir, si tú quieres hablar de la porción secretora, la glándula mamaria estará en la clasificación de túbulo alveolar. Si tú quieres hablar de la glándula mamaria según su forma del conducto excretor, se llamará compuesta, pues. Si tú quieres hablar de la glándula mamaria según su forma que produce la secreción, se llamará apocrina. Si tú quieres hablar, por ejemplo, de la glándula de Bartolín, según su secreción elaborada, será mucosa. Depende de qué clasificación tú quieras darle. Te cuento, para exámenes de admisión, lo que ha venido, ¿cuál es? Pregunta trilladísima. Los cicleros sabrán, es según la forma que se produce la secreción. Donde tienes tres, la mero, la apo y la olo. Recordar que es la mero, la apo y la olo. Aquí están los ejemplos. La merocrina, la ves acá de amarillo, puedes observar que forma sus sustancias y lo bota al exterior. Yo me acuerdo, sí, mero es el que realmente bota sus vesículas. La holocrina es la que va a formar parte de su secreción las células. Y la apocrina viene de A. ¿A de qué, profesor? A de ápice. A de región más superior de la célula y es la que justamente va a salir al exterior. Yo me acuerdo así, ¿no? Los que han estado en clase conmigo sabrán, ¿no? Que tú tienes, por ejemplo, está la apocrina, por ejemplo, chicos, por ejemplo, a ver, tú tienes la A de apocrina, la volteas a la A, ¿qué forma tiene? Ahí está, ¿no? Por lo tanto, la apocrina, ¿qué va a ser? La apocrina es la glándula mamaria. No vayas a caer. Las glándulas odoríferas. Las glándulas sebáceas será holocrina. Si nos preguntasen qué característica tiene cada una, te menciono. La merocrina bota sus vesículas al exterior. La holocrina, la célula forma parte de la sustancia excretada. Y la apocrina, A de ápice, ahí está, estás viendo la forma, salía de la porción apical, en este caso en la sustancia secretada. ¿De acuerdo, chicos? Ya, hoy te voy a hacer, ¿ya? Listo. Digamos. Ahora, podemos tener nosotros la clasificación según las glándulas endocrinas.
Y la clasificación tenemos la siguiente. Tenemos la parte cordonal. Chicos, no escriban, por favor, porque estamos ahorita que baja esto y dificulta, por favor. ¿Ya? Entonces, chicos, tenemos la parte cordonal y tenemos la clasificación vesicular o folicular. Lo que es con respecto a la porción coronal o la clasificación coronal, son células que se disponen formando cordones, como se dice, celulares que corren paralelamente junto a los capilares sanguíneos. Debemos recordar las glándulas parótidas y suprarrenales. Han preguntado en el examen, la glándula parótida, ¿qué tipo de clasificación de las glándulas endocrinas es? Es clasificación cordonal. ¿Por qué? Porque sus células secretoras se forman en cordones, en filas, donde van a vertir su composición o su producto hacia la sangre. Recuerda que son endocrinas. La clasificación vesicular o folicular, sus células se disponen formando vesículas, y ¿dónde? En la llamada glándula tiroides. Cuando hablas de glándula tiroides, te acordarás en la clase que hicimos, ¿te acuerdas, Ciclero? Tienes el coloide y al costado del coloide se va a estar ordenando las células cúbicas con microvellosidades de la tiroides. Este coloide es lo que se llama la forma vesicular o folicular, por si acaso. Ahora, lo que venía en el examen, glándulas mixtas. Con respecto a las glándulas mixtas, tenemos lo siguiente. Acuérdense, páncreas, hígado, riñones, testículos, ovario. Se llamarán glándulas mixtas porque tienen dos porciones, una llamada exocrina y otra llamada endocrina. La porción exocrina del páncreas obviamente va a formar lo que se conoce como el jugo pancreático. La porción exocrina del hígado va a formar lo que se conoce como la bilis. No vayas a pensar que la bilis se fabrica en la vesícula biliar. Esto es falso. La bilis se acumula en la vesícula biliar, por favor. Luego, tienes acá los riñones, que se va a formar la orina, la porción excretora, o en este caso exocrina. En los testículos, espermatozoides, porción exocrina. En el ovario, ovocito secundario, porción exocrina. Le puedes llamar óvulo, porque sí es aceptado. La porción endocrina en el páncreas son varios: glucagón, insulina, somatostatina. Pregunta de examen: ¿el glucagón qué cosa va a permitir? Recordarás que el glucagón, ¿qué va a hacer, chicos? El glucagón me aumenta la glucosa en sangre. Pregunta de examen, chicos, no te vayas a confundir. La insulina me baja la glucosa en sangre, no te vayas a confundir, por favor. Y la somatostatina me controla ambos. Pregunta de examen. ¿De acuerdo, chicos? Cuidado, te vayas a olvidar. Un datito más. Recordarás que la somatostatina también va a jugar un papel importante como factor de crecimiento. ¿De acuerdo, chicos? A nivel del núcleo, en este caso en el cerebro. ¿Ya? Cuidado, vaya a venir en el examen. La somatomedina es una hormona que va a estar producida endocrinamente en el hígado, que también va a formar parte de las hormonas de crecimiento. Pregunta de examen. En el riñón, la eritropoyetina, ¿cuál es su función? Su función, no te olvides, es actuar sobre el amor. Es la amor médula ósea roja. ¿Para qué? Para hacer posible la eritropoiesis, o sea, aumentar tu hemoglobina. Los testículos, la testosterona, y el ovario, el estrógeno. Preguntas de examen. Han sido sencillas, chicos. ¿Ah? La porción endocrina del ovario que secreta, la porción endocrina del hígado que secreta somatomedina C. O al revés, la somatomedina C es un producto endocrino de qué tipo de glándula. Ahí mira, hay 5 justamente. Cuidado, vaya a venir en el examen. Hablemos del tejido conectivo. En el tejido conectivo debemos recordar que sirve de soporte y sostén de órganos. ¿De acuerdo, chicos? Este soporte y sostén de órganos, ¿qué permite? Permite la nutrición. ¿Por qué ha venido la nutrición? Por difusión. Pregunta de examen. Difusión. A ver, chicos. A ver. Ricardo, no hagas esto, por favor. Ya está.
Disculpen chicos, hay gente que, no sé qué pasa, les afecta el coronavirus. No sé realmente, ¿ya? Ya, chicos. Entonces tenemos acá el estudio, en este caso la nutrición, que va a dar el tejido conectivo al tejido epitelial, pregunta el examen, va a ser por difusión, por favor, chicos. Nutre el resto de tejidos, va a permitir la función de protección y defensa a través de células plasmáticas y macrófagos, va a tener la función de relleno, es decir, une entre sí estructuras vecinas, se encuentra constituido por 3 elementos básicos, células, sustancia fundamental y fibras, y posee lógicamente terminaciones nerviosas. Cuidado, te vayas a confundir. En el tejido epitelial, chicos, es avascular, por favor. Y si es avascular, ¿quién lo nutre? El tejido conectivo. El tejido conectivo sí tiene gran cantidad de vasos, gran cantidad de células. Cuidado, me vayan a preguntar. En el tejido epitelial, sus células, ¿cómo son? Sus células son totalmente geométricas. En el tejido epitelial va a existir unión entre ambas células con escasa sustancia intercelular, pregunta de examen. Muy distinto al tejido conectivo, que no va a haber una unión de células per se, sino va a haber, ¿qué cosa? Un distanciamiento entre las mismas con gran cantidad de sangre, gran cantidad de linfa, gran cantidad de otras células que van a estar en continuación de otras. ¿Cuáles son las células a estudiar en el tejido conectivo, chicos? Recordar el fibroblasto, adipocito, mastocito, macrófago, plasmocito, leucocito y pericito. Todo esto debes tú memorizar. Nos han preguntado, ¿quién sintetiza colágeno? Respuesta, fibroblasto. ¿Quién sintetiza almacena ácidos grasos? Respuesta, adipocito. ¿Quién libera histamina y heparina? Respuesta, mastocito. Pregunta de examen. Si yo tengo, por ejemplo, persona que consume mariscos y de inmediato se comienza a hinchar, ¿qué tipo de mediador químico ha sido sintetizado? La respuesta es histamina. ¿Qué tipo de célula lo está produciendo? La respuesta es mastocito. ¿Qué tipo de medicamento voy a usar? Respuesta, antihistamínico. Lo famoso que te he enseñado, cetirizina, clorfenamina, todo eso, ¿no? Macrófagos, chicos. ¿Qué tenemos macrófagos? Defensa del organismo mediante fagocitosis. ¿Cómo se va a llamar? Fijo, libre y gigante cuerpo extraño. ¿Por qué se va a denominar fijo? Porque recordarás que cada tipo de células o cada tipo de región en el organismo va a tener alguien que va a fagocitar. Ejemplo, en el hígado, la célula fagocítica en el hígado no se va a llamar hepatocito, se va a llamar célula de Kupffer. En el alveolo no se va a llamar neumocito, se va a llamar célula macrófaga alveolar o simplemente célula de polvo. En el tejido conectivo mismo no se va a llamar célula fagocítica del tejido conectivo, sino se va a denominar histiocito. En el tejido epitelial no se va a denominar célula epitelial, sino su macrófago se va a denominar célula de Langerhans. Son preguntas de examen. La célula de Langerhans, ¿dónde se encuentra? Tejido epitelial, histiocito, tejido conectivo, célula de Kupffer, en este caso hígado, célula de polvo, ¿dónde se encuentra? En este caso se va a encontrar en el alveolo. ¿Por qué se va a llamar libre? Libre se va a denominar porque se encuentra en la sangre. Cuando el macrófago se encuentra en la sangre, ha venido en según esta pregunta, se va a denominar monocito, chicos, monocito. Así cuando me digan monocito, todo el que recuerda es aquella célula que aún no sale de la sangre. Y cuando salga de la sangre se va a llamar macrófago. Se acabó. Y la célula gigante a cuerpo extraño es aquella célula que es el producto de la unión de varios macrófagos. ¿Para qué? Para que puedan fagocitar componentes aún más grandes que un macrófago no lo pudo fagocitar. Plasmocito. Pregunta de examen. ¿Quién forma los linfocitos B? La respuesta es el plasmocito. Leucocito o célula plasmática también se le llama, chicos. Acuérdense que el linfocito B va a generar un tipo de inmunidad. La inmunidad que va a generar, acuérdate de VH, inmunidad humoral. Porque la célula linfocitos T, la inmunidad se llamará CT, acuérdate, inmunidad celular. Pregunta de examen. Linfocitos B, inmunidad humoral.
¿Qué va a estar a cargo de quién? De los plasmocitos. Leucocitos, tenemos neutrófilos, basófilos, eosinófilos. Recordar que ha venido en el examen. Juan se infecta y al hacerle, tiene fiebre, mialgias, tose, le hacen un examen de sangre y resulta que tiene leucocitosis. Ojo, leucocitosis significa aumento de leucocitos. No sabes qué ha sido, no sabes si es neutrófilos, no sabes si es basófilos, no sabes si es eosinófilos. Tú ves que hay un aumento de neutrófilos. Si hay aumento de neutrófilos, ¿qué tipo de infección te sugiere? La respuesta es bacteriana, chicos. Bacteriana. Cuando es neutrófilos, la infección es bacteriana. Cuando son basófilos, tenemos una inmunidad deprimida. VIH, acuérdate. Cuando tenemos eosinófilos, que tenemos una infección parasitaria. Ahora, que tú no sepas diferenciar un parásito de una bacteria, ya pues, ahí está el problema. Porque vino a dicen la Giardia lamblia o una giardiasis, ¿qué tipo de modificación en este caso en la lámina periférica puedo observar? Pregunta, neutrofilia, basofilia o eosinofilia. La Giardia lamblia es un parásito, por lo tanto va a ser una eosinofilia. Pregunta de examen, por si acaso, chicos, pregunta de examen. Por otro lado, si yo tengo un paciente, te dice un paciente que es VIH positivo y hago un barrido, tiene fiebre, tiene toda la clínica, le hago un barrido y solamente encuentro que tiene basofilia, puedo pensar en que es producto de su VIH, pues una inmunidad, un inmunodeprimido. Otro ejemplo, tengo una neumonía que tienes el agente más frecuente, estreptococo neumonía, que te va a causar un aumento de los leucocitos en general, pero ¿con qué predominio? Neutrófilo, pregunta. Y los pericitos, que son los que regeneran vasos. Cuidado, nos pregunten, ¿quién regenera vasos en este caso en el organismo? Es el pericito. Acá, para el muñequito, recuerda, es importante saber el tipo celular y la función característica que éste realiza. Por favor. Solamente son 7 células que vas a memorizar. De nada más, fibroblasto, colágeno. El resto no me interesa. Adipocito, grasa, ácido grasos. Mastocito, vitamina, heparina. Se acabó. Macrófago, pregunta, el que come. Se acabó. Fijo, libre y gigante cuerpo extraño. Si es fijo, me acuerdo de los nombres. Kupfer, Langerhans, histiocyto, célula de polvo. Si es libre, se llamará monocito y se encuentra ¿dónde? En la sangre. Gigante cuerpo extraño, unión de macrófagos. Plasmocito produce ¿qué? Linfocitos B, es responsable de ¿qué? De la inmunidad humoral. Leucocito tengo 3, neutrófilo, basófilo, sinófilo. Si es por bacteria, neutrófilo. Si es por parásito, eosinófilo. Y si es por inmunidad, basófilo. Se acabó. Y si es pericito, regeneran vasos sanguíneos. Profe, y si es en este caso por una infección, como es el coronavirus, una infección viral, ¿qué va a aumentar? Los linfocitos, chicos, linfocitos. Por eso, cuando yo tengo un paciente con fiebre y veo que tiene una linfocitosis, ¿qué voy a ver? Posiblemente su infección sea viral. Gente, como charla. Ya, sigamos. Le dicen que no hable al revés. Ya. Ahora, si hemos hablado de las células presentes en el tejido conectivo, vamos a hablar de la matriz extracelular. Acuérdense, por ejemplo, una piscina, si tú tienes esas, no sé, flotadores en la piscina, los flotadores serán las células y el agua será la matriz extracelular. Esta matriz puede ser de muchas formas. Tenemos la sustancia fundamental amorfa, pregunta de examen, es incolora, transparente y ópticamente homogénea. Claro, el ejemplo es clásico, una piscina donde dentro se encuentran flotadores, pelotas, lo que tú quieras. Esos flotadores, pelotas serán las células. Lo que te mencioné, el linfocito, neutrófilo, basófilo, sinófilo, pericito, adipocito, todo lo que quieras. Y el agua, ¿qué va a ser? Va a ser la sustancia fundamental amorfa. Esa sustancia fundamental amorfa está formada por glucosaminoglucanos y proteínas. Pero puede ser que además esté formado por componentes fibrilares. ¿Cuáles son los componentes fibrilares más importantes? Fibras colágenas, fibras elásticas y fibras reticulares.
Pregunta de examen. ¿Cuáles son las fibras más abundantes, en este caso, en la región de la matriz extracelular en el tejido conectivo? La respuesta va a ser, chicos, las llamadas fibras colágenas. Pregunta de examen. No puedes caer ahí ya son 10 años en lo que caigas en lo mismo. ¿Ya? Más abundantes son fibras colágenas. Brindan rigidez, acuérdate, y resistencia al tejido. ¿Dónde se encuentran? Es más rígido, chicos. El hueso, el cartílago, los tendones y ligamentos, por si acaso. Algo que sí tenemos que recordar, que el ligamento te va a resistir, o los tendones te van a resistir fracciones. O sea, tú puedes estirar tu pierna, ¿de acuerdo? La puedes contraer tu pierna y tus tendones van a resistir ese tipo de fuerza. Pero si a ese tendón tú lo haces girar sobre un eje, sobre un punto, se va a romper. ¿Por qué? Porque el tendón está compuesto por fibras colágenas alineadas que pueden brindar rigidez, pero de una forma, o fuerza, en este caso resistirla, de una forma longitudinal, no rotacional. Es el problema del tendón y del ligamento, que al mal movimiento se puede romper. Yo subí un video al grupo de una chica que se había fracturado está mal la palabra, se había roto el tendón. Y suena, no sé si vieron. Eso es una rotura de tendón. ¿Por qué? Por un movimiento rotacional, chicos. Rotacional y no longitudinal. Fibras elásticas más pequeñas que el colágeno, constituidas por elastina, obviamente, amarillo cuando se ve en fresco y se encuentra en piel, vasos sanguíneos y pulmones. Seguro has visto en los recordines, hay un hombre que se estira la piel en demasía. Esa es una enfermedad que justamente está afectando a las fibras elásticas, que da esa característica de ser aún más elásticas. Es por eso que juega con tu piel. Tú dirás, profe, bacán, ¿no? Sí, pero recordarás que en otras estructuras, llámese alveolos, pulmones, llámese corazón, también hay componente elástico, quieras o no, y eso genera una dificultad a la larga. Por eso que esa gente debe estar estudiada. Los órganos del circo, ¿no? Que se contorsionan y se meten en una maleta. Esta gente tiene este tipo de mutación. Fibras reticulares, chicos, forman redes alrededor de las células de muchos órganos epiteliales, como hígado, riñones y glándulas endocrinas. Acá lo más importante recordar, ¿cuáles son las fibras más abundantes? En este caso la respuesta es colágeno, lógicamente. Hablemos de la clasificación. Tipo de tejido, propiamente dicho. Tenemos dos, tejido conectivo laxo, tenemos tejido conectivo denso. El tejido conectivo laxo se llama tejido areolar, chicos, y presenta varios tipos de células, entre fibroblastos y macrófagos. Se encuentra en la dermis papilar, rodeando vasos sanguíneos y nervios, y rellena los espacios entre las fibras. Debemos recordar que tiene mayor cantidad de células en comparación de fibras colágenas. ¿De acuerdo, chicos? Pregunta de examen. En el tejido conectivo denso está constituido por una gran cantidad de haces gruesos, de fibras colágenas, sustancia intercelular y vascularización escasa. Hay dos tipos. Debemos recordar el denso no modelado y el denso modelado, chicos. El denso no modelado son fibras orientadas en diferentes direcciones con el fin de soportar tensiones que encontramos ¿dónde? En el periósteo, pericondrio y aponeurosis. ¿Qué es la aponeurosis? La aponeurosis, chicos, es lo que está cubriendo a los músculos. ¿Ya? El pericondrio es el que está en este caso envolviendo al cartílago, lo vamos a ver más adelante. Y el periósteo es el que está justamente envolviendo a lo que es el hueso. Y el modelado son fibras orientadas en la misma dirección y en forma paralela. Su disposición confiere gran resistencia. Se encuentran los tendones y ligamentos. Esto se corrobora con lo que yo había mencionado en el slide anterior, donde tú puedes observar que si yo tengo su disposición en la misma dirección, tengo gran resistencia, lo que son los tendones y ligamentos. Pero esta resistencia es abolida y yo tengo un movimiento rotacional. Muy distinto al periósteo y pericondrio, donde sus fibras están orientadas en distintas direcciones. Y eso hace que su resistencia aún sea mayor. Puede soportar grandes tensiones, chicos. Esta es la respuesta, esta es la razón.
Vamos al tejido conectivo especializado. Tenemos 4 tipos. Tenemos el tejido elástico, tejido adiposo, tenemos el tejido cartilaginoso y tenemos el tejido óseo. Vamos a estudiar cada uno de ellos. El tejido conectivo especializado elástico está formado por fibras elásticas gruesas, paralelas y organizadas separadas por tejido conectivo laxo. Debemos recordar que proporciona al tejido un color amarillo y gran elasticidad y resistencia. Lo encontramos en ligamentos amarillos, pregunta el examen. ¿Qué encontramos en ligamentos amarillos? El llamado tejido elástico. ¿Dónde se encuentra? En la columna vertebral. Y el ligamento es suspensor, en este caso del pene. En el tejido adiposo vamos a encontrar 2 tipos. El llamado tejido adiposo multilocular y unilocular. Tenemos el unilocular o grasa amarilla, no te olvides, y multilocular o grasa parda. La grasa amarilla constituye una reserva energética para el organismo, chicos. Pregunta de examen. Si nos permiten comparar entre grasa parda y grasa amarilla, ¿cuál es el que permite más reserva energética? La grasa amarilla. Y una reserva de calor va a ser la grasa parda. ¿Por qué? Porque es la que está mayor cantidad en los recién nacidos y necesitan gran cantidad de calor, no perderlo. Por eso tiene ese tipo de grasa, llamada grasa parda, que no es más que otra cosa que un tejido adiposo multilocular. ¿Qué más? Modela la superficie corporal, que está influenciado por hormonas. Obviamente, las mujeres, por su estrógeno, van a tener una disposición distinta de la grasa en comparación a los varones. La protección, chicos, termoaislante. Los que son más gorditos, obviamente van a tener más calor, más reserva, no van a sufrir el frío. Y se encuentran rodeando vísceras, llámese corazón, riñones. Este tipo de grasa es la llamada grasa mala en alguna composición de la misma, que van a formar el panículo adiposo abdominal, ¿de acuerdo? En el corazón puede aumentar su volumen y puede causar un daño. En el hígado también, causar hígado graso, es lo que va a tener que causar la grasa amarilla. Pero la grasa parda, ¿dónde se encuentra? En el recién nacido, como te mencioné, y protege contra el frío. O sea, lo permite que no pierda calor. Esa es la clave que tú tienes que acordarte, ¿eh? Que la grasa parda va a impedir la pérdida de calor. En el adulto es escaso y su función es insignificante. Son abundantes y útiles en los animales que hibernan. Esta es la razón por la cual cuando nace un bebé, lo tapamos, ¿no? ¿Es para qué? Para que no pierda calor. Recuerda que el bebé pierde calor por cuatro mecanismos. Uno de ellos es la grasa parda. En este caso no pierde calor y lo impide la presencia de grasa parda. Aquí puedes observar los 2 tipos de tejido, una foto original, ¿no? Así es lo que realmente se ve en los laboratorios, no como las imágenes que ves en tus lumbreras. Acá te dicen qué tipo de tejido es, claro, sin estos nombres, obviamente, ¿no? Tienes acá la grasa amarilla, puedes ver tu, profe, veo puro blanco. Esos blancos son los vacíos que tú tienes en el tipo de tejido, en este caso celularidad de grasa amarilla. Ese blanco nos indica que en algún momento existió una gota de grasa. Ya no existe esa gota de grasa. Recuerda que es un corte, una pequeña lámina que tú observas. Si tú te das cuenta, acá tienes acá una gota de grasa y acá un puntito negro. Ese es el núcleo de toda esta célula. Y dirás, profe, acá no veo nada, acá no veo ni un núcleo. Es que el corte no agarró al núcleo, pero sí tiene. Aquí puedes ver, por ejemplo, acá tienes otro, mira, esta célula cómo ha sido cortada, acá cogió al núcleo. Acá hay otra célula, ¿dónde está? Por ejemplo, esta también. Por ejemplo, esta. Acá ves y acá ves un núcleo. Profe, por ahí veo, no sé, unas manchas así medias raras. Son otras células que están superpuestas. Como si fuera es un corte histológico donde tú lo observas al microscopio. Lógicamente ya no hay grasa. Todos estos son vacíos realmente, que nos indica que ahí existía grasa. Muy distinto a un tejido adiposo pardo, donde tú vas a encontrar, obviamente, las gotas de grasa, pero aparte más gotas.
puedes ver muchas gotas de grasa. Eso en el multilocular. Si te das cuenta, el núcleo es un poco más grande porque hay más espacio donde se encuentre este núcleo para ser visualizado. Tejido cartilaginoso. Con respecto al tejido cartilaginoso, es una consistencia semirrígida, semejante al plástico, que se encuentra adaptado para soportar peso y su eficacia. Es en este caso mediana, ¿no? Solo es superado por el tejido óseo. Esa vascular, recuérdalo por favor, no tiene vasos sanguíneos ni linfáticos y carece de inervación, por favor. Posee metabolismo bajo, ¿de acuerdo? Rodeado por pericondrio, el que lo protege, brinda soporte a tejidos blandos, facilita movimientos y permite crecimiento de los huesos. Con respecto al tejido cartilaginoso, debemos acotar que muchas células, naces con una cantidad de células cartilaginosas y esas son las únicas que te van a acompañar en toda tu vida, igual que las neuronas. Es la razón por la cual una persona que tiene artrosis, lógicamente no vas a encontrar un medicamento que te cree condroblastos, o sea, que te genere cartílago. Sí puedes tú generar aplacadores de dolor, pero no puedes generar algo que ya está destruido. Eso quiero que te lleves de conocimiento, ¿no? Ahora, si las células, tienes el condroblasto, condrocito. El condroblasto sintetiza matriz cartilaginosa, origina acondrocitos. ¿Y el condrocito dónde se encuentra? Se encuentran en los condroplastos, pregunta de examen. ¿Y cómo se llama el conjunto de más condrocitos? De más de dos condrocitos, grupo isógeno. Por favor, eso recuerden. La sustancia intercelular tenemos presente dos tipos principalmente. Tenemos el componente amorfo y tenemos el componente fibrilar. Acá solamente recordar que el componente amorfo se encuentra con proteoglucanos, el componente fibrilar por fibras colágenas y elásticas. El pericondrio es lo que está cubriendo el cartílago. Otra vez te repito, es avascular, no posee vasos sanguíneos. Por favor, eso recuérdalo. Tú dirás, profe, entonces, ¿cómo por ahí leí que sí, realmente el cartílago tiene vasos sanguíneos? El pericondrio tiene vasos sanguíneos, no per se el tejido cartilaginoso. La clasificación, tienes tres: cartílago hialino, cartílago elástico, cartílago fibroso. Pregunta de examen fija, está bien, ¿ya? Debemos recordar dónde se encuentra. Pregunta de examen. Las costillas, ¿qué tipo de tejido de cartílago es? Hialino. Pregunta de examen. ¿Cuál es el primer esqueleto del embrión? Cartílago hialino. Pregunta de examen. El cartílago de crecimiento de los huesos se encuentra formado por cartílago hialino. Pregunta de examen. Las articulaciones móviles se encuentran formados por cartílago hialino. Pregunta de examen. Cartílago elástico. Debemos recordar dónde se encuentra. La oreja. ¿Qué tipo de tejido cartilaginoso es? Elástico. Pregunta de examen. La trompa de Eustaquio, el cartílago de la laringe, epiglotis, ¿qué tipo de cartílago son? Elástico. Pregunta de examen. Estas son fijas, chicos. Cartílago fibroso, acuérdense, no existe pericondrio y se ubica en discos intervertebrales, sínfisis púbica y meniscos de la rodilla. Acá debes acordarte los ejemplos donde se encuentra y qué tipo de cartílago es. La pregunta más frecuente que ha venido, el primer esqueleto del embrión. ¿Cuál es? Cartílago hialino. Tejido óseo. Sin duda, el tejido que es más preguntado. Debemos recordar que sirve de soporte de tejidos blandos y proporciona puntos de unión para muchos de músculos esqueléticos. Proporciona la forma corporal, protege órganos vitales, como que en el tórax, recuerda, ¿qué te va a proteger en el tórax? Pulmones, corazón, aorta. En la pelvis, ¿qué te va a proteger? Vejiga, uretra, todo ello, hasta ampolla rectal. En locomoción, movimiento, reservorio de sustancias inorgánicas. ¿Qué sustancia inorgánica es la que mayormente se va a estar acumulando en el hueso? El llamado calcio y fósforo, chicos, pregunta de examen. Si el cuerpo necesita calcio, ¿de dónde lo va a sacar? Obviamente del hueso. Que son importantes para la contracción y actividad nerviosa. Contiene la médula ósea roja. Acuérdense, la médula ósea roja, ¿quién va a actuar? ¿Qué tipo de hormona va a actuar de los riñones? ¿Se acuerdan? La eritropoyetina. ¿De acuerdo, chicos? Ya está. Células, sin duda, las preguntas rankeadas. Osteoblasto, osteocito, osteoclasto. Acá debes acordarte quién me va a producir, quién se va a encontrar almacenado y quién me va a degradar matriz, en este caso hueso. ¿Quién produce hueso? El osteoblasto. ¿Quién, en este caso, rompe hueso? El osteoclasto.
Si el osteoblasto me va a generar hueso, es obviamente que voy a juntar mayor cantidad de calcio. Y si tengo mayor cantidad de calcio, va a haber menos calcio en la sangre. Por lo tanto, va a haber una hormona que va a disminuir el calcio en la sangre y me va a aumentar el calcio en el hueso. Esa hormona, ¿cómo se denomina? Calcitonina, chicos. Calcitonina. ¿Dónde se produce la calcitonina? Pregunta de examen. En las células C, que están donde parafolicularmente de la tiroides, chicos. Pregunta de examen. El osteocito, ¿dónde se encuentra? En las llamadas ostionas, chicos. Ostionas, pregunta de examen. Osteoclasto, pregunta de examen. Si este osteoclasto me va a degradar hueso, voy a tener más iones calcio en la sangre, por lo tanto va a aumentar el calcio sérico. ¿Qué hormona? Tengo que buscar una hormona que me aumente el calcio en la sangre. Esta hormona se llama la paratormona. ¿Quién la secreta? La paratiroides. Recuerda que se encuentra muy cerca a la tiroides. Para ser exactos, 4. Acá tenemos la imagen clásica, los cicleros la habrán visto como 1000 veces ya. Acá tenemos, chicos, miren, tenemos las pequeñas formaciones cilíndricas llamadas ostionas, que por el medio va a pasar un vaso sanguíneo para su nutrición. Estas ostionas, chicos, ostionas, en su interior van a formar láminas. Y estas láminas están puntitos que se denominan osteocitos. Lo puedes ver acá, mira. Acá está un zoom. Ya, ahí está el osteocito. Y entre osteocito y osteocito va a haber una unión que se va a denominar conducto calcóforo o canalículos calcóforos, chicos. Pregunta de examen. ¿Quién une osteocitos? Los canalículos calcóforos. Sigamos. Tú ves acá que existe una envoltura que está rodeando a esta parte. Se va a llamar periósteo, chicos. Periósteo. ¿De acuerdo? Pero este periósteo está unido con fibras, como si fuera un pegamento, un velcro. Ese velcro se llamará fibras de Shapley. Entonces, pregunta de examen. Las fibras de Shapley, ¿qué cosa hacen? Unen el periósteo con el endostio. Pregunta de examen. Dentro del endostio existen ostionas, lo que te mencioné, estructuras cilíndricas por donde va a estar pasando un vaso sanguíneo y en su interior hay un tubo por donde justamente está pasando el vaso sanguíneo y se va a denominar conducto de Haber, chicos. Acá está, conducto de Haber. Pero existe una región transversal al conducto de Haber que se va a denominar conductos de Volkmann, chicos. Conductos de Volkmann. Acá es una figura muy educativa. ¿Por qué? Porque el orden va a ser así. Región periférica tenemos los osteoblastos, región interna de la osteona, los osteocitos, y en lagunas, llamadas lagunas de Howship, las llamadas osteoclastos, chicos. No te vayas a olvidar, por favor. Ahora, si nosotros hacemos un zoom y vemos la imagen real, tenemos por acá lo que es la osteona, y esta osteona internamente tenemos el conducto de Haber. Y dentro de la osteona están formadas figuras concéntricas, circunferencias concéntricas, alrededor, en el perímetro, tenemos puntos negros. Estos puntos negros se llaman osteocitos, chicos. Y la unión entre osteocito y osteocito se va a denominar canalículo calcóforo. Pregunta de examen, por que te equivoques, ¿de acuerdo? Ahora, antes de eso, debemos recordar sus porciones. Hay una porción inorgánica formada por fosfato de calcio, el cual forma cristales de hidroxiapatita, es responsable de la dureza. Entonces te preguntan cuál es el responsable de la dureza. La respuesta es la hidroxiapatita, que es la porción inorgánica. La porción orgánica, chicos, la porción orgánica es producida por osteoblastos, formada por colágenos, proteoglucanos y glucoproteínas, se denomina oseína, pregunta de examen, ¿de acuerdo, chicos? Y debes recordar acá dos porciones, una porción periférica y una porción central, ¿no? Recordarlo. Eso se va a llamar como ¿qué? Como epífisis, disco metafisiario, y todo este cuerpo se va a llamar diáfisis. Los extremos se va a denominar TOE. ¿Cómo qué cosa es TOE? Tejido óseo esponjoso, y el medio se va a llamar TOC, tejido óseo compacto. Y cuando hablemos de TOE y TOC, tenemos que recordar dos cosas más. ¿Cuáles, profe? Debemos recordar lo siguiente. El TOE, su unidad estructural, ¿cuál va a ser?
La trabécula, chicos. Trabécula. Trabécula. Y en el TOC, ¿cuál va a ser? La llamada osteona. Osteona. Y esto se fundamenta en la imagen. Observemos. Tenemos aquí, lo que tú ves acá como si fueran pequeños, como si fuera un queso. ¿Esto qué cosa es? La trabécula. ¿Y qué parte es? Tejido esponjoso. Pero lo que es un compacto, lo que es un cilindro, sería la osteona. Y en el centro de la osteona, ¿qué pasa? Conducto de Havers. Y transversalmente, ¿qué pasa? El conducto de Goldman. Se acabó. Observemos esto. Lo que quizás no se toque en clase, pero ya hay que verlo. Mecanismo de un osteoclasto. El osteoclasto, chicos, es un juego, ¿no? Hay un juego acá, en que si uno existe, el otro no, y están siempre antagónicos. Recuerda que en la mujer, cuando no existe la menopausia, existe una gran cantidad de estrógeno, y este estrógeno que va a permitir que se inhiba el osteoclasto. Por lo tanto, está inhibida la resorción ósea, por lo tanto, está inhibida la formación de calcio en la sangre, por lo tanto, sus huesos están normales. Pero cuando pasa esta etapa de menopausia, se inhibe el estrógeno, como puedes ver acá. Si yo no tuviera estrógeno, no puedo inhibir al osteoclasto y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Me va a hacer la resorción ósea. Por lo tanto, si tengo estrógeno, me va a estimular el factor OPG y va a formar, ¿qué cosa? Mi inhibición de ¿qué? Del osteoclasto. Por otro lado, ¿qué cosa me va a estimular al osteoclasto? Fácil, corticoides. ¿Qué tengo a ti? Corticoides, no, no, doctor, porque se van a carcomer mis huesos. Acá está el fundamento, ¿no? El corticoide estimula osteoclasto y va a permitir, ¿qué cosa? La resorción ósea, o sea, que tus huesos se degraden, ¿no? Pero hablamos de corticoides a grandes dosis. La gente que piensa, tengo mi crisis asmática y porque te vas a inhalar gran poca cantidad, te va a generar eso. No, chicos, no es así, no es así. Vitamina D. La vitamina D es la única vitamina que tiene función hormonal que se sintetiza cuando tú te expones al sol. Pregunta de examen, chicos. La PTH, sintetizada por quién? Por la paratormona. Debemos recordar que la paratiroides es la paratormona. Recordar que es hipercalcemiante, me va a estimular al osteoclasto. Por lo tanto, se va a dar la resorción ósea. Recuerda, es interesante. PTH y calcitonina son hormonas antagónicas y la primera hipercalcemiante y la segunda, ¿qué cosa es? Hipocalcemiante. Recuerda, siempre recuérdalo. Ahora, chicos, vamos acá. Tenemos acá la tiroides y tenemos acá la paratiroides, que son 4 glandulitas. Tenemos por un lado la calcitonina y tenemos por otro la hormona paratiroidea o PTH o paratormona. Lo que es la calcitonina, guíate por las flechas punteadas. En cambio, la PTH, guíate por las flechas continuas. Observemos a la calcitonina. Mira, la calcitonina, ¿qué va a hacer? Me va a inhibir. Recuerda, a ti te han preguntado en el examen, ¿ah? ¿Qué hace en el hueso? ¿Qué hace en el riñón? ¿Y qué hace en los intestinos? Pregunta de examen. Vamos acá. En la calcitonina, tú recordarás qué cosa hace. Es una hipocalcemiante, te va a bajar calcio en la sangre. Y si te baja calcio en la sangre, pregunta, ¿romperás hueso? No, no debe romper hueso. Entonces, por lo tanto, inhibes, ahí está el menos, inhibes la movilización de calcio del hueso. Facilito, facilito. ¿Por qué? Porque tú estás estimulando al osteoblasto. Ahora, ¿qué va a pasar en el riñón? En el riñón, ¿qué va a pasar? Pregunta, ¿tú quieres calcio? No, tú no quieres calcio. Entonces tú vas a inhibir la absorción de calcio, pero ¿qué vas a estimular? La excreción de fosfato. Por lo tanto, chicos, la reabsorción de calcio y excreción de fósforo o de fosfato son inversos, chicos, son inversos. Ahora, ¿en el intestino qué voy a hacer? Claro, pues si yo no quiero calcio, voy a inhibir la absorción de calcio en los intestinos. Vamos a la PTH. ¿Qué pasa con la PTH? La PTH tenemos que en el hueso, pregunta, ¿la PTH aumenta el calcio o lo disminuye? Lo aumenta. Y si aumento, ¿qué voy a ver en el hueso? Lo tengo que destruir. Por lo tanto, estimulo ¿la qué? La movilización de calcio desde el hueso. ¿Qué voy a hacer de la PTH en el riñón? Te pregunto, ¿la PTH qué hace? ¿Aumenta o disminuye calcio? Aumenta. Y si aumenta, ¿qué vas a creer con el riñón? ¿Que el riñón te bote calcio o te lo mantenga? Te lo mantenga. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer? Aumente la reabsorción de calcio. ¿Y qué vas a formar con el fosfato? Lo excreto. Por otro lado, los intestinos, ¿qué vas a hacer? ¿Tú quieres calcio? Lo absorbe el calcio a nivel intestinal.
Esto, chicos, ha sido pregunta de examen. Y el chibolo lo traumas, ¿no? Te dices, el intestino delgado, ¿qué hace la PTH? La PTH, punto. ¿Qué hace la PTH? Aumenta la absorción de calcio. Facilita, chicos, facilita. Pregunta de examen. Bueno, para el que pueda ver los slides, este material es parte del libro que voy a sacar, lo que les mencioné, ¿no? Ya más o menos dense una idea cómo va a ser el material. Lógicamente falta todavía agregar información. ¿Ya, chicos? Ya está. Nunca fue un héroe, César. Nunca fue un héroe. Ya. Normal. Pueden tomar la captura. La información es universal. Sigamos, chicos, sigamos. Debemos recordar, chicos, cuáles son las características del tejido muscular. Movimiento, propiedades, almacén, reserva energética, sus características, disculpen, reserva energética, fuente de calor. El movimiento es por el esqueleto, ¿no? Tú sabes que van a ser una especie de poleas. Tú anclas en un lado, jalas en el otro y se va a mover la extremidad. Eso es con respecto al movimiento. Con respecto a lo que es almacén, tenemos almacén de glucógeno y proteínas musculares. Datito, ¿qué ciclo se va a realizar o cómo se denomina el ciclo que se da entre el hígado y el músculo? Ciclo de Cori, pregunta de examen. Si voy a almacenar nosotros glucógeno en el músculo, ¿qué cosa debo hacer? Debo romper este glucógeno. ¿Cómo se llama la propiedad de romper glucógeno? Glucogenólisis. ¿Para qué? Para producir glucosa. Y esta glucosa ser usada para las vías metabólicas. Llámese glucólisis, llámese, no sé, ciclo del sorbitol, llámese ciclo de la 5-fosfato, todo eso. ¿De acuerdo? Al final, la idea es obtener energía. Al revés, si yo quiero almacenar, lo almaceno en el animal, en nosotros, en forma de glucógeno. O sea, de glucosa a glucógeno, ¿cómo se llamará? Glucogénesis. ¿De acuerdo, chicos? Glucogénesis. Y si yo voy a formar glucosa a partir de otros elementos, gluconeogénesis. ¿De acuerdo, chicos? Por eso. Fuente de calor, gracias a la contracción, proporciona calor al organismo. Recuerden eso. Propiedades: excitabilidad, contractibilidad, elasticidad y tonicidad. Cuando tenemos excitabilidad, chicos, es la capacidad para generar potenciales de acción o impulsos nerviosos en respuesta a variados estímulos. Con respecto a la contractibilidad, reduce su longitud y aumenta su grosor. Elasticidad retorna a su forma inicial a su vez concluida la contracción muscular, y tonicidad conserva un estado prolongado de semicontracción involuntaria. A ver, ¿cómo ha venido en el examen? El examen te puede venir así, ¿eh? Son características, son propiedades del tejido muscular. Excitabilidad, contractibilidad, elasticidad, tonicidad. Y te pone, por ejemplo, una quinta fuente de calor. Puede venir. ¿Cuál es el excepto? La fuente de calor. Otro ejemplo. Lo que es, te pueden decir, conserva un estado prolongado de semicontracción involuntaria. Este tipo de enunciado hace alusión a ¿qué propiedad? Tonicidad. Ustedes cuando se van al gimnasio, ¿qué dicen siempre? Voy a tonificar mis músculos. ¿Qué cosa están haciendo? Esos músculos que están flácidos, puede ser que estén en un ambiente de semicontracción, y se vean duros, ¿no? Y se endurezcan. Lo que es los chicos cuando hacen sus bíceps, ¿no? Se ven un poco más tonificados. Eso es lo que es la tonicidad. ¿De acuerdo, chicos? Por si acaso. ¿Qué pasó? Ya, listo. Elasticidad. La elasticidad es que retorna a su forma inicial una vez concluida la contracción muscular. Cuando no retorna, es lo que nosotros conocemos como calambre, ¿no, chicos? Y no ha tenido un calambre, eso es cuando la elasticidad ha sido abolida. Contractilidad, cuando se reduce su longitud, lo que normalmente hacemos, alzamos, no sé, una caja, hasta hablar. El hablar existe musculatura para el hablar que permite la contracción de cada músculo, claro, aunado a lo que son las cuerdas vocales, y generas en este caso las palabras.
Todo ello es producto de una contractibilidad ya predicha. Y la excitabilidad, que es la capacidad en este caso de potenciales. Recordaremos que existe un nervio que está inervando cada músculo. Y esto venido en el examen, una transferencia viene cuando el nervio deja de inervar un músculo, o sea, deja de producir potenciales de acción, este músculo se degenera. ¿Qué quiere decir? Que aquellas personas que tienen una afectación en los nervios, llámese de no conducción, no generación de potenciales eléctricos, existe una especie de llamada sarcopenia, o sea, una disminución del tono muscular, una disminución de la contractibilidad. Cuidado, te vayan a preguntar, la no excitación o la no transmisión de impulsos puede generar una disminución de la tonicidad muscular, verdadero. Almacén, sabemos que es glucógeno, proteínas musculares y reserva energética proporcionada a los aminoácidos y otros metabolitos. ¿Qué venía en el examen? Recuerda esto, por favor. Tenemos el músculo, tenemos el fascículo. El fascículo tenemos una fibra muscular. De la fibra muscular tenemos lo que se llama la miofibrilla. Y de cada miofibrilla tenemos los miofilamentos. Esto es lo que debemos nosotros recordar, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá. Acá acuérdense de ustedes, ¿no? Los micios. El epimicio, fuera de ello, lo que está envolviendo a un fascículo se va a llamar perimicio, y lo que esté dentro de cada fascículo, envolviendo a cada fascículo, se va a denominar endomicio. El orden, acuérdense, músculo, fascículo, fibra muscular, miofibrilla y miofilamento. Y es acá donde van a preguntar. Los miofilamentos de actina y miocina, unidos entre sí, van a formar algunas líneas y bandas. Vamos a estudiar eso. Observemos. Pregunta recontra, chicos. Fija. Miren, observen. Tenemos acá las llamadas en un estado de músculo relajado. Tenemos una banda A, es de banda A, es una fibra gruesa, chicos. Una fibra gruesa. Y una banda I, chicos. Una banda I es unas fibras delgadas. Esto a microscopio electrónico tenemos que verlo como bandas oscuras y bandas claras. Se van a formar en un músculo relajado lo siguiente. Dos discos Z, todo esto se va a llamar sarcómera, chicos, longitud 1,5 micrómetros aproximadamente, 2,5 chicos. Esta longitud que va a permitir diferenciar lo siguiente. Banda I, banda H, banda A y los discos Z. Cuando se contrae el músculo, mire lo que pasa. ¿Qué está pasando con este espacio? Observe, mire la manito, de este espacio a este espacio. ¿Cómo se llama? Se va a denominar, chicos, miren, todo este espacio. Miren de acá, tenemos la banda A, que se va a mantener constante, chicos. La banda A que se va a mantener constante. La banda H, que va a ser qué cosa, la que se va a cortar. Y la banda I también que se va a cortar, chicos. Esto debemos recordar. La sarcómera está dividido entre dos líneas Z. Algunos libros mencionan que la distancia de este punto hasta la línea Z se va a llamar banda I medios. ¿De acuerdo, chicos? Como gustes, puede ser, pero en total tú estudiarlo como banda I simplemente. ¿Cómo se va a dar la contracción? La contracción se da de la siguiente manera. Observen cómo se acorta. Miren, chicos. Observen cómo se acorta. Como existe una línea M en medio, chicos, esa línea M va a ser siempre constante. ¿Cómo se acortan, chicos? La banda A, que son en este caso las anisotrópicas, se van a tener constantes. En cambio, las bandas I se van a cortar. Pregunta de examen. Acá observamos lo mismo, chicos. Observamos lo mismo. Tenemos acá la línea M. Tenemos las bandas A, que son las fibras gruesas de miocina, ¿de acuerdo? Y tenemos por acá, chicos, las bandas I, que sería banda I acá, y acá está una línea Z, acá hay otra línea Z, y esta línea Z está en medio de ¿qué? De la banda I. Si nosotros cogiéramos una línea Z y otra línea Z, habrás cogido media mitad de I, la banda A con la banda M. Ahí está.
Recuerden que el nombre de entre línea Z y línea Z se va a denominar sarcómera, chicos. Pregunta de examen. Cuando vamos a clasificar al tejido muscular, debemos recordar estos tres datos. Tenemos esquelético, cardíaco y liso. Los puntos a tener presentes son los siguientes. Debemos recordar con respecto al tejido esquelético o al tejido muscular esquelético. Sus células. Las células, chicos, son múltiples y periféricas. Las células, en este caso, es más corta en el cardíaco, y en el liso, chicos, son células alargadas, fusiformes y con un núcleo prácticamente en el centro. Debemos recordar también sus uniones. Las uniones. Estas uniones sí va a tener bandas T, lo que es el músculo esquelético, motivo por el cual va a tener lo que se conoce como, chicos, como triada, ¿no? La triada va a ser en este caso de quién? Del músculo esquelético. Profe, en el músculo cardíaco, ¿cómo se va a denominar? En el músculo cardíaco se va a denominar el famoso diada, chicos, diada. Y en el músculo liso, ¿cómo se va a llamar? Caveola. O sea, son tres nombres que tú debes recordar. En el músculo esquelético, diada. En el músculo cardíaco, diada. Y en el músculo liso, la famosa caveola. Acá lo puedes ver, caveola. Otro dato. El tipo de inervación. En el músculo esquelético, obviamente es voluntario. Te digo, no sé, alza tu pierna, la vas a alzar. Eso es voluntario. El cardíaco no vas a estar controlando tu corazón, tú, ¿no? Es involuntario. En tus intestinos no vas a estar controlando el movimiento de los mismos, por lo tanto, es involuntario. Y si es involuntario, obviamente es autónomo el sistema vegetativo. Y en el voluntario va a ser somático. ¿De acuerdo, chicos? ¿Qué más debemos recordar? La regeneración. La regeneración, ¿cómo va a ser? La regeneración en el músculo esquelético va a ser limitada. Células satélites y células miógenas de la médula ósea. ¿Habrá regeneración en el tejido cardíaco, chicos? No, chicos, no hay regeneración. Y en el tejido liso sí va a haber regeneración. Tú siempre partes con ejemplos. Por ejemplo, si te cortas una pierna, un balazo, esa bala que atraviesa un músculo, no creas que va a crecer ese músculo. Algunas partes crecerán, el resto se va a formar una especie de sustancia fibroelástica, endurecida. Otro lado, el músculo cardíaco. Cuando existe un infarto cardíaco, una zona del corazón no llega a sangre, ¿tú crees que esa zona del corazón vuelve a crecer? No, chicos. Obviamente ese tipo esa zona donde se necrosa ya no vuelve a crecer músculo cardíaco, por lo tanto su regeneración es no. Profe, ¿por qué me dice acá en condiciones normales? ¿Por qué? ¿En condiciones normales sí crece normal? Sí. Por ejemplo, en una hipertensión. Una persona hipertensa, chicos, tiene un corazón más grande que una persona normal. ¿Por qué? Porque tiene que estar el corazón luchando con esta presión. Es como tú, cuando tú te alzas pesas, los músculos se tonifican, crecen, ¿no? O sea, se hacen más hipertróficos. En el corazón es el mismo. Tienes un corazón que está luchando con mayor presión, se va a tonificar, va a crecer. Es por eso que aquí la regeneración sí se puede dar, pero es en condiciones anormales. Tú dirás, profe, bacán, un corazón más grande, chévere, ¿no? No, nada de eso. Va a haber un punto en que el corazón no puede crecer más y comienza la insuficiencia cardíaca. Por otro lado, tienes acá el músculo liso, que tienes que su grado de regeneración sí va a tener. Por ejemplo, te vas, bueno, ahorita no se cumple eso, pero cuando estabas en la academia, ¿qué comías? Comías tu combinado, ¿no? Y a las 6 horas tenías una enteritis. ¿Qué pasaba? Toda esa bacteria que entró o ese virus que entró te barrió todas las microvellosidades de tu intestino delgado. Pero pregunta, ¿nunca te sanaste? Te sanaste. ¿Por qué? Porque tuvieron que pasar 4 días para que nuevamente se regenere. ¿De acuerdo? Es con respecto al epitelio. Pero internamente, si existe una lesión muscular, por ejemplo, el Potter pylori también se va a regenerar. Es con respecto a la musculatura lisa. ¿Qué más han preguntado? ¿Qué más han preguntado? Acá está todo, chicos. ¿eh? Acá está todo. Por los núcleos. Muchos periféricos, único central, único central. Esta imagen sí que es un... Wow, acá está todo, chicos. Acá está todo. Si te va a venir algo de esto, acá está. ¿De acuerdo? Por si acaso. No sé, tómenle foto, lo que sea. Esta imagen es todo, chicos. Es todo. Digamos. Tejido nervioso. El tejido más chili, más fácil, ¿de acuerdo?
recordar sus componentes. Tenemos acá la neurona. En la neurona tenemos un axón. En el axón tenemos un soma. Tenemos dendritas. Tenemos una terminación llamada el telodendrón. ¿Qué debemos recordar? La neurona, su origen es ectodérmico, chicos. Su especialidad es regulación, control y coordinación orgánica rápida. Tiene una propiedad de excitabilidad y conductividad, un estímulo y potencial de acción. La célula nerviosa se va a llamar neurona o neurocito, unidad morfofuncional. Debemos recordar la neurona que tiene la incapacidad de regenerarse, muy distinto a las neuroglias, que son células de sostén, chicos, que son células de sostén, ¿verdad? Neuroglias, y son más abundantes que las neuronas. Se calcula que existe por cada neurona 10 neuroglias. Y ahora, si se te muere una neurona, no hay marcha atrás. Pero si se te muere unas neuroglias, sí existe regeneración de neuroglias. Aquí es el dato. Recuerda que la neurona está en un G0 permanente, chicos. Es un tejido conectivo abundante de vasos sanguíneos, obviamente. Va a ser organizado como un arco reflejo y sinapsis, ¿no? La sinapsis que va a ser neurona neuronal, neuroepitelial, neuromuscular, excitatorio e inhibitorio. Más que todo acá recuerda que una neurona va a estar inervando algo y esta neurona va a estar secretando componentes llamados neurotransmisores. Y esos neurotransmisores son los que van a actuar como si fuera un gatillazo para que se dé una acción. Y van a haber dos tipos, ¿no? Sistema nervioso central, médula espinal y encéfalo, y es nervioso periférico, que son nervios, ganglios y terminaciones nerviosas. Ahora, ¿qué ha venido? Debemos recordar los neuroglias. Las neuroglias son las siguientes: célula de Schwann, oligodendrocito, microglia, astrocito. Con respecto a la célula de Schwann, ¿qué ha venido, chicos? Mielinización. ¿Qué va a mielinizar? Mieliniza al sistema nervioso periférico, chicos. Por otro lado, el oligodendrocito, ¿qué va a mielinizar? Mieliniza el sistema nervioso central. La microglia es la célula fagocítica propia del tejido nervioso. Si tú sabes que el tejido nervioso ha sido originado en el ectodermo, la microglia es la excepción. ¿Y está dónde, chicos, originada? En el mesodermo. Acuérdate, M de microglia, M de mesodermo. Y el astrocito forma la barrera hematoencefálica, los llamados pies chupadores. Pueden decir, forma la barrera hematoencefálica, ¿quién? Astrocito o astroglia. Forma los pies chupadores, ¿quién? Astrocito. ¿Quién fagocita en el sistema nervioso central? El sistema nervioso en general, microglia. ¿Quién mieliniza el sistema nervioso central? Oligodendrocito. ¿Quién mieliniza el sistema nervioso periférico? Célula de Schwann. Si te das cuenta, las preguntas han sido bien dirigidas. Además, dentro del axón va a existir zonas donde sí va a existir mielina. Lo que tú ves de amarillo son la mielina. Y la mielina, ¿qué va a permitir? Va a permitir el impulso nervioso sea más rápido. Pero ¿por qué existe mielina como si fuera un collar de perlas? Porque esta teoría es la teoría saltacional. Es decir, es mejor el impulso en forma saltatoria, porque existe un pequeño descanso entre puente y puente, que una sola unidad de mielina. Ahora, los puntos donde no existe mielina se van a llamar puntos de Ranvier o nódulos de Ranvier. Pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, en tejido nervioso es importante saber el tipo de células y qué cosa va a producir. En el tejido muscular, saber los tipos de tejido muscular, esquelético, cardíaco y liso, cuántos núcleos tienen, cuánto es su velocidad de conducción, si tienen propiedad regenerativa o no, si tienen triadas, diadas o caviolas, pregunta de examen. Las bandas A, las bandas H, la banda C, cómo se organizan ante una contracción, acuérdate. Acuérdate también la estructura, músculo, fascículo, fibra muscular, miofibría, miofilamento, por si acaso. Las propiedades del tejido muscular, pregunta de examen. ¿Qué se fija? La PTH, su propiedad. La calcitonina, su propiedad, chicos, por si acaso. ¿Cómo funciona el estrógeno en el osteoclasto? Ahí recuerda que lo está inhibiendo para que así no se produzca la resorción ósea desmesurada.
cómo se produce, cómo es el tejido óseo, sus propiedades, características, dónde se encuentra el osteocito, dónde se encuentra el osteoclasto, dónde se encuentra el osteoblasto, qué cosa contiene la célula de las lagunas de Howship, qué cosas son las fibras de Chappey, qué cosas son los canalicos calcóforos, todo eso ha venido, chicos. En el cartílago, en el tejido cartilaginoso, dónde se encuentra, qué tipo de cartílago es las orejas, el cartílago, la laringe, las costillas, el primer esqueleto embrionario, todo eso ha venido. La grasa parda, chicos, pregunta de examen. También los tipos de células en el tejido conectivo. Si es el tejido conectivo, aquí nutre el tejido epitelial, ¿por qué tipo de mecanismo? Difusión, acuérdense, chicos. Las glándulas mixtas, ¿cuáles son? Pregunta de examen, profesor. Recordarlo, por favor. El tipo de epitelios, monoestratificado, poliestratificado y pseudoestratificado. Sí, sé que es tedioso, chicos, todo esto. Es muy tedioso, pero es fundamental saber solamente lo más importante, lo puntual. Chicos, eso es lo que quería yo exponerles acerca de lo que es histología, con respecto a lo que podría venir en el examen. Si alguien tiene alguna duda, a ver, activa su micrófono y me pregunta, o